Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. La epilepsia, un problema de salud importante. Quédate con nosotros, presentamos al doctor Víctor García García, que nos hablará sobre este tema. Comenzamos. Una de las cirugías que habíamos comentado al principio es la neuroradiocirugía. Para esto el doctor Víctor Alberto García García nos hablará de un tema apasionante que es ¿qué pasa con el paciente que no puede ser controlado con medicamentos en relación a la epilepsia? Víctor, bienvenido al programa. Háblanos un poquito sobre este tipo o este tema que es importante. Muchas gracias por tu invitación otra vez, José Luis. Un honor compartir otra vez este programa contigo. Y pues para platicarles pues que la epilepsia de difícil control es aquella epilepsia en la cual el paciente se le dan dos antiepilépticos de manera adecuada, o sea que estén bien indicados para el tipo de epilepsia, a dosis adecuadas, y a pesar de esto el paciente sigue convulsionando. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque le demos 2, 3, 4 antiepilépticos, el paciente no se va a controlar. Este tipo de pacientes o este tipo de epilepsia es el 25% aproximadamente de todas las epilepsias, o sea, un 75% se va a controlar con medicamentos, pero un 25% no se va a controlar con medicamentos. Estos pacientes son candidatos a cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia es de varios tipos: resectiva, como la lobectomía temporal, de desconexión, como la callostotomía, ablativa, como cuando hacemos lesiones subpiales, o la colocación de estimuladores cerebrales profundos. De las epilepsias refractarias, o sea que no responden a medicamentos, la epilepsia del lóbulo temporal es el síndrome electroclínico más frecuente, con el 15% de afección de los pacientes de epilepsia refractaria. Es por esto que a estos pacientes se les ofrece una lobectomía temporal. Pero cuando estaba yo haciendo mi maestría en ciencias, dije, bueno, si hacemos una lobectomía temporal en la cual resecamos el cerebro, ¿por qué no podemos hacer una lesión por radiocirugía? Esto ya estaba descrito por Regis, un neurocirujano de Marsella, el cual empezó a dar radiación a las malformaciones arteriovenosas, y estos pacientes que tenían malformaciones arteriovenosas, por serendipia, él se dio cuenta de que estos pacientes no se les quitaba la malformación arteriovenosa a muchos de ellos, pero sí se les controlaba la epilepsia. Entonces creó la hipótesis de que probablemente si se empezaban a radiar pacientes con focos epileptogénicos, pues podría controlarse la epilepsia. Entonces se empezó a hacer radiocirugía para epilepsia del lóbulo temporal. En el caso que tú nos estás comentando de este tipo de pacientes que no se controlan con los medicamentos, ¿en qué momento tú consideras que el paciente debe de ir a la consulta con ustedes, los neurocirujanos, para hacer este tipo de procedimientos? Y luego después te voy a preguntar otra que es muy importante, para poder hacer el diagnóstico y poder convencer a la gente, porque hablar de resecciones cerebrales y todas estas cosas, como que la gente tiene algo de reticencia o no lo acepta, o a lo mejor tiene mucho miedo, y es por eso que nosotros siempre hemos recomendado que vayan con un especialista para que todas sus dudas las puedan resolver. ¿Cuáles son los síntomas y en qué momento tú puedes considerar que el paciente, aún a pesar de un montón de medicamentos, debe de acudir con ustedes? Obviamente, de primera instancia el paciente no va a acudir con el neurocirujano, va a acudir con un neurólogo. Cuando hicimos el estudio en centro médico, los criterios eran que el paciente tenía que ser referido de la consulta externa de neurología, y el paciente se le hacía resonar, primero que tuvieran la clínica de epilepsia mesial del lóbulo temporal, la cual el paciente está consciente, tiene automatismos. Como el temporal es un lóbulo donde se guarda la memoria, pues el paciente incluso puede caminar, puede hasta hacer como que toca el piano, se puede desvestir. No es como un ataque que ve la gente como un atónico clónica en el cual el paciente se cae, sino que el paciente tiene automatismos, puede hasta hacer una comida sin darse cuenta porque esa está memorizada en su lóbulo temporal y está teniendo la crisis. Entonces se nos refería por parte de la neuróloga. Posteriormente se le hacían 3 electroencefalogramas seriados que viéramos que los focos venían del lóbulo temporal izquierdo,
Posteriormente se hacía una resonancia magnética para ver que fuera una esclerosis mesial del lóbulo temporal, o sea, una cicatriz en el cerebro la que provocaba esa epilepsia y no fuera un cavernoma, un cisticerco o alguna otra lesión que fuera la que provocara la epilepsia. Dado caso sería, pues, si fuera eso, sería la resección del tumor, del cisticerco, pero aquí no. Era que fuera una epilepsia por una cicatriz o una gliosis, se llama en el sistema nervioso central, en el lóbulo temporal. Y ya con estos criterios, los pacientes se nos enviaron y fueron 8 pacientes los que captamos, de los cuales al final de cuentas quedaron 7 porque uno se eliminó. Ya se habían hecho estudios con radiocirugía en otras partes del mundo, principalmente Bárbaro y Reyí, que ya lo mencioné, en Marsella y en Estados Unidos ya habían hecho este tipo de estudios, pero nosotros tratamos de reducir el target. Cuando yo estaba haciendo neurocirugía funcional en el General de México, hubo un estudio de un neurocirujano brasileño que se llama Cuquier, en el cual metía un estimulador cerebral profundo al hipocampo, que es la parte más medial del lóbulo temporal, y estimulaba a frecuencias altas el hipocampo. Eso provocaba que se inactivaran las neuronas de alrededor y eso se consideraba una lesión. Y cuando inactivaba las neuronas de la porción anterior del hipocampo, el paciente se controlaba en la epilepsia. Entonces yo me hice la pregunta, si él con un electrodo que estimula por electricidad esas neuronas las inhibe, pues entonces nosotros metiendo un rayo, unos fotones a esa área por estereotaxia, metiendo fotones, podemos provocar una lesión y una modulación de la epilepsia. Reduciendo el target que usaba Reyí, que era casi todo el lóbulo temporal, nosotros lo redujimos a 1,5 centímetros, 2 centímetros, y ahí le dábamos la radiación, y con eso al poquito tiempo empezamos a tener disminución de las crisis. Hablando de epilepsia y de todos los estudios, ya actualmente, porque anteriormente yo recuerdo que el paciente le hacían estudios y no encontraban el foco epiléptico, así como que estaba perdido. Pues decían todos, pues no le encuentro tumor, no le encuentro un cisticerco, no le encuentro alguna cosa. ¿Actualmente ya se puede hacer todo esto a través de estudios? Sí, siempre un electroencefalograma normal tiene una especificidad del 35%, o sea, un 65% en un electro normal tú no vas a ver que el paciente está convulsionando, o que es el foco epileptogénico, sino que lo tienes casi que agarrar convulsionando, porque eso muchos hacen en desvelo. Pero ya, por eso nosotros en este protocolo hicimos 3 electroencefalogramas seriados y teníamos que captar el foco. Y se pueden hacer videoelectroencefalografías que puede durar hasta 24 horas e incluso puedes meter electrodos a través del agujero oval. Aquí les quedan como bigotes de gato. Los metes por una aguja, por una punción a través del agujero oval y metes los electrodos y los conectas directamente al lóbulo temporal y los conectas al electroencefalograma para ver de qué lado está el foco epileptogénico. O sea, si hay la manera. Uno no puede abrir a un paciente si no está seguro de dónde está el foco. Tienes que asegurar, si no, pues entonces no es candidato, porque hay epilepsias multifocales, en la cual puede tener un foco aquí, puede tener otro foco en el parietal, otro, y esos no se van a beneficiar con este tipo de epilepsia, con este tipo de cirugía. Ellos se beneficiarían con otro tipo de cirugía de epilepsia, que luego platicaremos, y es la neurocirugía funcional para epilepsia. Como ven ustedes, esto es fascinante. Realmente creo yo que uno de los factores más importantes en esto es acudir con un médico que tenga la experiencia en relación a los tratamientos de epilepsia, no nomás únicamente con el neurólogo, como ya lo comentó el doctor Víctor Alberto, sino también el hecho de que el neurocirujano puede tener una opción para todos ustedes. Siempre será importante acudir con un especialista y para la próxima vez nos vemos y hablaremos más sobre el tratamiento, como ya lo comentó el doctor, sobre la epilepsia. Un tema apasionante, un tema que hay muchos pacientes con epilepsia y que realmente pudieran tener una opción actualmente. Quédate con nosotros en nuestro programa Detrás del Médico. Suscríbete a nuestro canal y Víctor, muchas gracias, muy amable. Volvemos otra vez a preguntarte dónde te podemos encontrar. Estamos en la avenida Tepeyac 225 es mi consultorio, pero a la vez estamos aquí en todos los hospitales grandes de Guadalajara, en el Country 2000, en Central Quirúrgica, Francia 1603, que es un hospital chiquito, pero ahí también nos encontramos, en Puerta de Hierro y en Real San José y en varios hospitales que vamos a operar alrededor de la República. Nuestro canal es tan importante, por lo tanto, los esperamos pronto en otra edición más de Detrás del Médico. Hasta pronto.
Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas.